De regreso ya de nuevo en la parte final del programa de hoy, Coloquio Cultural. Recuerden que pueden vernos cada sábado 11 de la mañana aquí en EN Televisión, también en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web www.entelevisión.com. Coloquio Cultural cada sábado 11 de la mañana aquí con ustedes. Y ahora seguimos con nuestro invitado especial, con el economista Alejandro Arredondo, que vamos a seguir hablando sobre el tema de la amnistía fiscal. Antes de irnos a la pausa, Sí. nosotros decíamos que ahí vemos como una debilidad en el Estado, porque todos esos, hay una política del gobierno de promover el emprendedurismo, que la gente emprenda, de crear pequeñas, microempresas, porque tenemos también ejemplos de grandes naciones, que hoy son grandes naciones que comenzaron desarrollando ese sector, porque ese sector al final de cuentas te maneja más empleados que cualquier grande empresa. Pero hay un desconocimiento sobre cómo manejarse en el aspecto tributario. Y eso hace que muchas de esas empresas se vayan a la quiebra o que caigan en mora frente al Estado al momento de pagar sus tributos. Sí, ciertamente hay desconocimiento y ya desde hace ya un tiempo hay una línea de acción para promover las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, ya sea en el caso tributario, creándole un régimen simplificado de tributación, que muchas se han acogido, pero otras no se han acogido por temor a no formalizarse, porque es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. También se le ha promovido abriéndole un espacio para las compras gubernamentales a las MIPYMES, y tanto desde el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES se ha estado fomentando, y de otras instituciones también se ha estado fomentando eso. Pero sucede, entonces, Torres, como bien usted dice, que ese desconocimiento hace que muchos MIPYMES, muchos pequeños y medianos empresarios, caigan entonces en situaciones de morosidad frente a la administración tributaria. Porque las MIPYMES muchas veces no tienen para pagarle a un asesor tributario, o que se encuentra una persona con ellos diciéndole por cuál camino ir. Entonces prefieren decirle, no, yo no voy a andar por ese camino, me quedo en la informalidad, no pago impuestos, así no tengo ese compromiso tan fuerte. Y hay que decir, y ahí matizo lo que usted acaba de decir, de que las MIPYMES tienen la mayor cantidad de empleo, representan alrededor del 98% del tejido empresarial dominicano, que es mucho. Pero tenemos un 58% de la informalidad en el sector empleo laboral, porque no se reporta. Entonces, también las MIPYMES, todo este trámite de llenar los formularios, de cómo acceder a esos beneficios que otorgan las leyes tributarias en cuanto al pago oportuno de los tributos, le confiere, porque una MIPYME que vaya a concursar en un concurso de público llamado por una entidad gubernamental, antes de presentar su propuesta, tiene que presentar una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, y eso representa muchas veces un trámite un tanto tortuoso, porque el sistema tributario dominicano, desde el año 91, cuando se hizo una reforma fiscal bastante grande, una reforma fiscal integral. Bueno, cuando se creó el código, porque antes yo creo era una sí, ley. la 1192. La 1192. Y después de eso se creó ya un código tributario. Un código tributario. Entonces, pero a partir de ahí, entonces vinieron ciertos parches que le fueron colocando a ese código tributario, de manera que ahora lo que tenemos es que
un código tributario que es necesario una reformulación, una reforma a ese código tributario para quitarle todos esos incentivos que ya no tienen sentido, esos incentivos fiscales para ciertos sectores que ya no es necesario que lo tengan porque ya se han desarrollado, y también corregir varias de las distorsiones en el caso de las MIPYMES. Esa también. ley tiene ¿cuánto? 32 años el Sí, código. sí, el código tributario. 32 años, o sea, ya un código está obsoleto. Y Arredondo, ahí mismo en el código tributario hay algunos problemas con no con el código tributario, sino con los pequeños empresarios. Fíjate, si tú tienes una pequeña empresa y quieres ir seguro a la quiebra, nada más tienes que fiarle al gobierno. Solamente si le fía a una institución pública va a la quiebra seguro. ¿Por qué? Porque te pagan 3, 4 meses, duran hasta 5 meses para pagar. Aunque la ley de compras. De compra y contratación. Y la ley de presupuesto también, y hay normativa de la Contraloría General de la República. Que establece que antes de tú contratar un servicio, tú tienes que garantizar la asignación presupuestaria. La asignación presupuestaria. Claro. Entonces, eso está establecido en la ley, pero no lo hacen. Mira, yo conozco gente que le suple al mismo palacio, al Palacio Presidencial, y duran meses para pagarle. Entonces, cuando tú tienes una pequeña empresa y tienes un cliente de ese nivel, te duran usando tu servicio o consumiendo tus productos 90 días sin pagarte, y el hecho de que te diga tú eres una microempresa significa que tú tienes poco capital. Sí, lo descapitaliza. Te descapitaliza de una vez. Pero no solamente eso. Entonces te lleva a la ruina. No solamente eso. Y si al lado de eso tú tienes la presión de la DGI para que tú le pagues el ITEVI, le pagues el anticipo, sí. o le pagues, oye, es un problema. Es así, o sea, tú le vendes a un bien, un servicio a una entidad gubernamental, pero también sucede con las entidades privadas. Tú tienes que pagarle, entonces el ITEVI tiene que reportarlo a la DGI. Entonces llega un momento en que tú llegas a un ahogamiento de tu empresa y no sabes muchas veces qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas de las MIPYMES? Bueno, que tienen esas facturas ahí, y lo que hacen es que la venden a otra persona, quien se la cobra se la vende con un descuento para que esa persona cobre esa factura. Pero eso no es el negocio es que las MIPYMES, cuando ofrecen, cuando proveen de un bien o servicio, ya sea a una institución pública o al sector privado, a los supermercados, a la cadena de supermercados, lo paguen puedan cobrar a los 30, por lo menos a los 30 días. Entonces, que lo establece, algunas te piden 60 días, otros 30 días, pero está bien, una cosa es que te lo pidan y otra cosa es que cumplan con eso. Sí. Porque eso definitivamente te lleva a la quiebra. A cualquier pequeña o mediana empresa, vender a crédito sin garantía de fecha para cobrar te lleva a la quiebra. Sí, y bueno, insistir en que las instituciones públicas, cuando hacen una contratación de un bien y servicio, la asignación del presupuesto está ahí. Si no lo hace es porque el proceso burocrático en las instituciones públicas es lento, pero es un mandato de ley. Sí, y algunas incluso lo consignan. Sí. Y te establecen en el contrato el tiempo, el número de la, ¿cómo te digo?, de la disponibilidad del dinero. Sí. Pero al momento de pagarlo no lo hacen. No lo hacen. Porque parece que el dinero entonces lo debían hacia otra cosa y después venga entre más dinero. O sea, es un problema para los pequeños y medianos empresarios en cualquier área de sí. Tú le vendas algún bien o que le venda algún servicio. Fíjate que casi siempre surgen denuncias muy graves de los suplidores de alimentos en las escuelas. Creo que todavía están reclamando unos 5.000 millones de pesos sí. en deuda que le debe el Estado. Entonces, si tú tienes todos los días que disponer, digamos, de 2.000 raciones alimenticias para las escuelas,
para una escuela, tú consigues un contrato, pues al final, si duran 2 o 3 meses para pagarte, pues tú no tienes capital. Entonces No tiene. tienes que recurrir a la banca o tienes que recurrir a los usureros, y cuando tú pasas balance, ocurre que tu ganancia, lo que tú debías obtener como beneficio, tienes que pagarlo de interés a los usureros o a la banca para poder mantener el negocio a flote. Entonces, ese tipo de cosas hay que revisarlo. Sí, y en lo que viene el pago de la institución, tú tienes que pagar el teléfono, tienes que pagar agua, tienes que pagar luz. Entonces, y seguir supliendo. Y supliendo. Seguir supliendo, porque si no, entonces te quitan el contrato. Así es. Y entonces, oye, eso, la ley y el presidente tiene buenas intenciones cuando establece que a la pyme le den facilidades, a la promipyme le den facilidades, pero el problema no solamente es las facilidades del servicio, es las facilidades de pago. De pago. Es una de las cosas fundamentales para que puedan mantenerse a flote. Así es. Sí. Y vamos a hablar un poquito, antes de irnos al programa, hablar un poquito sobre la situación de cuáles son las perspectivas que puede traer la decisión de Rusia sobre no permitir que Ucrania siga supliendo de alimentos a la mayoría. Nosotros somos en esta zona del Caribe, somos los que menos consumimos ese tipo de productos, pero sí hay países de África, de Asia y de la misma Europa, la van a pasar mal. Sí, realmente este acuerdo que se firmó, el acuerdo de los granos, como le llaman, que fue un acuerdo firmado el año pasado, en julio del año pasado, entre Rusia y Ucrania, a pesar de que estaban en guerra, pero Ucrania seguía produciendo en sus campos, seguía produciendo granos, estamos hablando semillas de girasol, soya, maíz y otros granos, trigo. Entonces, con la intervención del presidente de Turquía, Recep Erdogan, y también de la Organización de Naciones Unidas, se logró el año pasado un acuerdo que permitía entonces que barcos, cargueros de grano salieran por el Mar Negro, que es el Mar Negro, esa zona de ahí es muy importante, geoestratégica, muy importante. Transitan cientos de barcos, y por ahí es que hay una salida hacia los demás puertos del mundo, del Mar Negro. Entonces, ese acuerdo de Rusia con Ucrania, el ONU y el gobierno de Turquía como testigo finalizó, y ahora Rusia no quiere renovar ese acuerdo, a pesar de que hubo una comisión de seguimiento, y eso entonces va a traer sus consecuencias en términos de que los commodities, como son los granos que se venden en el mercado mundial, se disparen. Ya en esta semana se han disparado en un 15%, y eso va a tener sus repercusiones. Si bien es cierto, están más enfocados hacia esos granos, hacia la venta de África, pero también a nosotros nos afecta, porque nosotros compramos trigo en los mercados internacionales, y eso va a tener su impacto en cuanto al precio del pan y de la harina y del maíz que se utiliza para alimentos para nuestro sector agropecuario. Sí, para las aves, la porcicultura, Sí, claro, la agricultura y ese tipo de O cosas. sea, lo que hay que estar atentos, monitoreando eso, y ojalá que esta comisión que hay de la ONU pueda llegar a un acuerdo para que se renueve este acuerdo, para que puedan salir los barcos, porque Rusia ha amenazado de que barcos que pase por ucranianos, que pase por el Mar Negro, lo va a bombardear, y eso entonces dispara entonces los precios de los seguros de flete. Bien, amigos televidentes, dándole las gracias al licenciado Alejandro Arredondo por su participación en este programa, y a ustedes por permanecer ahí en su pantalla mirándonos durante esta hora. Los invitamos a continuar el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Televisión y Coloquio Cultural. Buen provecho.